Pedro Infante y sus accidentes en la aviación. Junto a su gran amigo René Cardona, crean el negocio llamado Aviones Junior, debido a que Pedro tenía un pasatiempo que lo entretenía mucho. Se compraba diminutos motores a gasolina de un cilindro con hélices para instalarlos en avioncitos de madera que él mismo construía, y en los llanos de la colonia Lindavista los volaba. Aunque en realidad lo que Pedro deseaba era comprarse un avión de verdad para cumplir su sueño de volar. En 1945 los deseos de Pedro por pilotear un avión ya no se hacen esperar, y lo hace primero en avioneta, bajo la enseñanza de los maestros yucatecos Julián Villarreal y Alberto Solís. 5 años más tarde, Pedro sería socio de Julián Villarreal en la empresa de aviones de carga TAMSA, Transportes Aéreos Mexicanos S.A. Después de una exitosa gira por los Estados Unidos, Pedro regresa muy entusiasmado para comprar su nueva avioneta, una aeronave monomotor marca Avianca Crusair, con matrícula XB-DIB, misma que utiliza para trasladarse en sus giras de trabajo. A finales de 1947 se traslada a Guasave para cumplir con un compromiso, acompañado por los músicos, amigos y paisanos Fausto Miller, Enrique Carrión, Enrique Alonso y Félix Quintana, mismos que integraban el cuarteto Metropolitano. Después de su presentación, Pedro decide regresar de inmediato sin esperar siquiera a que amaneciera, y le pide a varias personas, entre ellas a su querido amigo Ignacio Bojorquez, que con sus vehículos iluminen el camino para intentar despegar. Sin embargo, no fue suficiente, y la poca visibilidad ocasionó que se saliera de la improvisada pista de terracería. El avión dio algunas volteretas desmantelándose casi por completo, pero por fortuna todos salieron casi ilesos. Pedro con solo una herida en la barbilla sin consecuencias graves, quedándole como recuerdo una pequeña cicatriz en el lado izquierdo del mentón. En 1948, por fin le dan su licencia de piloto aviador, y con ello compra una segunda avioneta, una Ironca 7AC. Inmediatamente después adquiere un Champion N82464 con placas XB-VUL. Con esto, otra vez Pedro se siente completo y muy feliz. Pedro obtuvo después la licencia como piloto privado y más tarde la de capitán piloto aviador. El domingo 22 de mayo de 1949, Pedro se lleva consigo a Lupita Torrentera al puerto de Acapulco, piloteando su nueva avioneta Cessna T-50 Bobcat, con matrícula XB-LAK. Estuvieron un buen rato por la mañana disfrutando de las bondades del puerto, y ya por la tarde a Pedro le aconsejaban que no partiera debido a que había mal tiempo, pero Pedro les respondió: «Voy a ver la película de Cantinflas». Durante el vuelo todo el cielo era gris y además el radio no funcionaba. Pedro se desorientó por completo y cuando trató de descender, debido a que la avioneta se había quedado sin combustible, le dijo a Lupita: «Chaparra, cúbrete la cara y ponte este cojín para que te protejas, y ponte en posición de bolita». El terreno donde Pedro pensaba aterrizar estaba recién labrado, ocasionando que la avioneta diera varios brincos hasta que se volteó, cayendo en el poblado de San José de Graciano. Minutos después, los lugareños prestaban auxilio a las víctimas del accidente. Uno de ellos le dio a Pedro un paliacate para que se cubriera la herida de la cabeza. Al examinarlo, el médico vio que Pedro tenía destrozada la frente y de emergencia lo trasladan al hospital más cercano. En el hospital, Pedro comenzó a delirar, por lo que el doctor le inyectó un antibiótico y un sedante para que aguantara la espera y así poder operarlo. Finalmente la pareja fue internada en la Central Médica Quirúrgica ubicada en la colonia Roma de la Ciudad de México. Una vez operado, fue recluido en la habitación 606, mientras que Lupita estuvo en el cuarto 703.
A Pedro le quedó un traumatismo craneal, una trepanación de 10 centímetros de diámetro en la parte media de la frente hasta la parte izquierda de la oreja. La operación fue realizada por el doctor José Gaxiola y el neurocirujano Manuel Velasco Suárez, resultando todo un éxito, ya que existía la posibilidad de padecer ceguera o parálisis. Afortunadamente no fue así, y a Pedro solo le quedó el hundimiento debido a que le extirparon los huesos rotos. Durante su estancia en el hospital, Pedro conoce al promotor empresario Jesús Garza Hernández, mismo que se presentó con Pedro para ofrecerle trabajar en Monterrey, trabajo que Pedro acepta con la condición de que se le permita recuperarse por completo de sus heridas. Debido a este accidente, María Luisa León se enteró que Pedro andaba con otra mujer, además que esa otra mujer era mucho menor que él. Los fuertes dolores de cabeza, los zumbidos y la disminución auditiva del oído izquierdo hacen que el médico Manuel Velasco Suárez decida operar a Pedro para implantarle una placa de Vitalium de 10 centímetros de diámetro, eliminándole por completo el riesgo de sufrir algún golpe de fatales consecuencias, ya que en una parte de su cabeza el cerebro solamente estaba protegido por la piel. La recuperación de Pedro fue increíble y muy rápida. Todos sus males se acabaron, quedando listo para seguir trabajando. El 13 de abril de 1957, mientras entrenaba en su gimnasio, Willow Rosell notó a Pedro preocupado y muy tenso. No obstante, esto no impidió que al día siguiente, el día 14 de abril, Pedro saliera en avioneta junto con el mecánico Marciano Bautista Escárraga, mismos que se dirigieron hacia Isla Mujeres y Tulum, regresando ese mismo día por la noche. El 15 de abril de 1957, Pedro se levantó muy temprano, desayunó y se fue en su motocicleta rumbo al aeropuerto de la ciudad de Mérida, abordando el avión tetramotor XA-KUN, modelo Libertador, a las 7:30 de la mañana, despegando a las 7:40. Tiempo después, se anunciaba la muerte de Pedro Infante, ocurrida a las 8 de la mañana. Pedro Infante y sus accidentes en la aviación.